Hermanos, amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Los que están leyendo la Biblia en un año se darán cuenta que el tema del día de hoy, que escogí para hoy, está entre las citas que leímos la semana pasada. Entonces, el tema del mensaje de hoy se titula Ofrenda de celos. Ofrenda de celos. Y esa frase la pueden encontrar dentro del pasaje que leeremos ahorita, que se encuentra en Números capítulo 5. Entonces, está Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Entonces, Números capítulo 5, versículo 11 al 31. Números capítulo 5, versículos 11 al 31 es el pasaje que estudiaremos. Y ahí se encuentra la frase esa de ofrenda de celos. Entonces dice así, versículo 11. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Versículo 14. Si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, ahora este es interesante, viniere sobre él espíritus de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. ¿Sí me explico? O sea, pueden venir celos, pero justificado o injustificadamente. Versículo 15. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, así se llama, ofrenda de celos. Ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Qué cosas, ¿no? Versículo 16. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Miren, aquí tengo un vaso, miren. Oh, no. No se preocupen, no es de barro, es de papel, pero imagínense, o sea, que está trayendo todo eso y le echa del polvo del suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean, ¿qué dice ahí? Acarrean maldición. Versículo 19. Y el sacerdote la conjurará. Ahí cuando dice conjurará, imagínense, es como por ejemplo el día de hoy, ¿verdad? En una corte, pues se le dice que levante la mano, ¿verdad? La mano derecha, ¿verdad? Y que jure. Me acuerdo cuando una vez yo estaba así enfrente de un oficial que sí me decían eso de que, ok, levante la mano derecha, y como yo no estoy acostumbrado a eso, pues yo fui así. Entonces me dijeron, no, la otra derecha. Porque yo agarré la izquierda. Pero eso de cuando dice, y el sacerdote la conjurará, prácticamente es como ponerla ya bajo juramento. O sea, no tiene ni siquiera que andar la otra persona diciendo, juro por esto. No, ya está conjurado. O sea, y entonces el sacerdote, versículo 19, la conjurará. Y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu de tu marido, a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas, si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición
y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. ¿Qué significa amén? Así sea, vean, así sea. Versículo 23. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, o por ejemplo en un trozo de cuero, ¿no? Pero imagínense, obviamente que de un grafito o algo, ¿verdad? Que pueda después borrarse. Fíjense cómo dice ahí. Dice, la escribirá en un libro, o sea, realmente viene en un rollo, o sea, un trozo de cuero, y las borrará con las aguas amargas, si se fijan. Las borrará con las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Versículo 25. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos. Dice, y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Versículo 27. Le dará pues a beber las aguas. Y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas, si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda, es decir, será fértil, ¿verdad? Podrá tener hijos. Versículo 29. Esta es, ¿qué dice ahí? La ley de los celos. Cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasar espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Dice, el hombre será libre de su iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Yo cuando estaba pensando en esto, cuando dice el hombre será libre de iniquidad, yo pensaba, ¿a qué se refiere? ¿A que será libre de iniquidad? Entonces ya viendo otras versiones, simplemente significa que el hombre será libre de culpa de su enfermedad. O sea, es decir, que la enfermedad que ella tiene obviamente no es culpa de él. Entonces unas versiones así lo van a entender cuando dice que el hombre será libre de iniquidad. Se refiere a eso, ¿verdad? Libre de toda culpa de la enfermedad de la mujer. Y si la mujer llevará su pecado. Entonces, ya viendo este pasaje, ¿verdad? Uno tal vez sí pensaría, ¿verdad? Oye, esto se hace hoy, ¿verdad? ¿O qué, verdad? Y por eso los espanté con esto, ¿no es cierto? Porque acuérdense, o sea, dice espíritu de celos, ¿verdad? Y menciona, o sea, no dice que si sí o si no, sino simplemente la persona siente eso. Ahora, aquí puse una cita, no sé si se acuerdan ustedes, lo que dice Cantares 8:6, dice, porque dice, duro como el Seol son los celos, duros como el Seol son los celos. Dice, sus brasas de fuego, fuerte llama, ¿verdad? Ahora, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero cuando se describe los celos como el Seol y como brasas y como fuerte llama, pues a mí me da a entender que los celos son pues es como un infierno, ¿sí me explico? O sea, casi lo describe como si fuera un infierno. Entonces, o sea, es un sentimiento bien feo, como le llaman ahí, espíritu de celos, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, entonces, primero que nada, lo que sería bueno aplicar de este pasaje que acabamos de mencionar el día de hoy, es que entendamos que el adulterio no trae nada bueno. El adulterio no trae nada bueno. El adulterio es un pecado que solo nos puede traer, ¿qué le pasó a ella? Vea si es que hubiera sido culpable de eso. Maldición. Y hasta dice de parte de Jehová, así le dice el sacerdote. Entonces hay que entendamos que el adulterio no trae nada bueno. El adulterio es un pecado que solo puede traernos maldición, ¿verdad? El versículo 29, acuérdense lo que dice el versículo 29. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare. Eso quería ir a ese versículo por la última palabra que dice ahí, si se amancillare. Esta palabra
Me recordó otra cita en el Nuevo Testamento, Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Hablando de que como la fornicación y el adulterio es algo muy malo. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin, ¿cómo dice ahí? Sin mancilla. ¿Se acuerdan que como 3 veces lo decía hablando de la mujer que se amancillare? Dice, entonces sin mancilla, es decir, sin mancha, sin contaminación, es decir, un lecho puro y fiel. Entonces dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿verdad? Bien importante, ¿verdad? Entonces recordemos, hermanos, que recordemos que cuando Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldición y de toda condena, no lo hace para que sigamos pecando, ya, no lo hace, ¿verdad? Sino para que dejemos de pecar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando le trajeron a Jesús una mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio? ¿Se acuerdan? Ahí sí pueden ir conmigo a Juan capítulo 8. A Juan capítulo 8, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Al final, nadie la condenó. Nadie la condenó porque todos reconocieron que no eran mejor que ella. Pero, ¿qué le dijo Jesús a ella? Nada más voy a ver esos 2 versículos. Juan 8, versículo 10 y 11. Juan 8, versículo 10 y 11. ¿Qué le dijo Jesús a ella? Dice ahí, capítulo 8 de Juan, del 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, ¿y qué más? Y no peques más, y no peques más. Entonces es por eso muy importante, hermanos, que no malentendamos la gracia de Dios, su misericordia, su perdón. Y esto lo digo en el sentido de que obviamente si uno ya ha cometido ese pecado o cualquier otro pecado, gracias a Dios que tenemos el perdón de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero eso sí, que no lo malentendamos como que entonces yo puedo seguir pecando. Como le dijo a ella, ¿verdad? Ni yo te condeno, pues ve y no peques más. Entonces cuando Dios nos trata con su gracia y su misericordia, nunca es para solapar el pecado, nunca es para excusar el pecado, nunca es para fomentar o promover el pecado. Es, ¿verdad? Por amor, ¿verdad? Por amor. Para librarnos del pecado, fíjense, para librarnos del pecado de 2 maneras. O sea, Él murió por nosotros, Jesús murió por nosotros para librarnos del pecado de 2 maneras. 1, para librarnos de la condenación del pecado y para librarnos de participar del pecado. ¿Sí? O sea, nos libra de la condenación y también nos libra de que ya no participemos del pecado, que ya no practiquemos el pecado, que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, bien importante, ¿verdad? Ahora, hablando del marido que siente celos por su esposa, se me hizo interesante la manera en que lo dice allí. Vino sobre él, ¿qué cosa? Espíritu de celo, dice. Vino sobre él espíritu de celos. Pues quiero mencionar, ¿verdad? Al respecto lo siguiente. Si a usted le viene espíritu de celos, resuélvalo. ¿No se fijaron en algo en la historia que uno puede darse cuenta que eso trata de hacer? Porque no se sabe si es justificable o injustificable. No se sabe. Pero sí es de que lo resuelva. Es decir, que resuelva ese espíritu, ese sentimiento que tiene. Entonces, si usted si le viene espíritu de celos, resuélvalo. Entonces vemos que en el pasaje vemos a una persona que no tiene evidencias. No tiene evidencias. Pero sin embargo, siente celos. Entonces a esa persona no se le dice, estás loco, sino que prácticamente se le dice, resuélvelo, o sea, resuelve ese sentimiento que tienes. Entonces se le da derecho, ¿verdad? Se le da derecho a resolver sus sentimientos, su espíritu de celos. Pero con esta condición bien clara, si tu cónyuge pasa la prueba, déjala en paz y tú mismo vive en paz, ¿sí? Sí, entonces si el cónyuge pasa la prueba, vive en paz y déjala en paz. Son celos injustificables.
Entonces, los celos injustificados, hermanos, ya son pecado. Y así como el rencor, tú solito te haces daño. Así como ya vimos en el pasaje, ¿no? Que describe los celos como el Seol, como brasas, ¿verdad? De fuego, ¿verdad? Fuerte fuego. Entonces la persona pues solita está sufriendo todo eso y tal vez ni siquiera es verdad. Entonces, por eso lo comparo como con el rencor. Ahora, ¿puede ser que una persona tenga rencor porque le hayan hecho algo malo de verdad? Pues sí, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, vea, que sea de verdad o que no sea de verdad. La cosa es de que Dios quiere que uno no guarde rencor, acuérdense, que no guarde rencor, porque al final de cuentas, ¿quién es el que se hace daño? Uno mismo, ¿verdad? Uno mismo. Entonces, ¿verdad? Entonces tu cónyuge, hermanos, puede ser la persona más fiel del mundo. Pero si tú no conquistas tus celos, vas a ver infidelidad en todo lo que haga tu cónyuge. ¿Sí me explico? O sea, puede ser tu cónyuge lo más fiel, pero porque tú tienes esos celos, vas a ver infidelidad en todo. Vea, ¿y por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo esto? A mí se me hace que hizo esto por esto y todo eso. Entonces, uno mismo se está traumando, vea, uno mismo se está martirizando, vea. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú vas a ser miserable. Y vas a hacer a tu cónyuge miserable. Vas a hacer a todos los que están a tu alrededor miserables, ¿verdad? Entonces no, ¿verdad? Por eso mejor resuelve sus sentimientos, ¿verdad? Ahora, el día de hoy, no he visto que se practique esa de ofrenda de celos, ¿no? O sea, como les decía, bueno, o sea, no podemos hacerlo el día de hoy, ¿verdad? Entonces yo sí preguntaba, bueno, ¿cómo sucede eso? O sea, ¿cómo es que la mujer se enferma tomando eso y todo aquello? ¿Verdad? Y lo único que pude saber es de que simplemente se da a entender que Dios es el que iba a obrar, ¿sí? En otras palabras, iba a ser algo milagroso. No era porque pues era el polvo del tabernáculo, que era esto, aquello. Simplemente era un ritual que se tenía que hacer de tal manera porque era de parte de Dios. Ahí dice claramente que era Jehová el que puso eso. Entonces era Dios el que iba a intervenir en eso. Entonces, pero el día de hoy, pues como les digo, no he visto ofrenda de celos, pero sí he visto ofrenda de celular. No ofrenda de celos, pero ofrenda de celular. Es decir, ofréceme tu celular, ¿vea? Para ver si mis instintos, mi espíritu de celos, ¿vea? No me engaña, ofréceme tu celular. Mira, aquí tengo a Tino, es el gato. Pero si se fijan, pues no, yo no tengo, ¿cómo se llama? No tengo clave, ¿verdad? Yo sé que hay unos que tienen clave y todo eso porque tal vez tienen ahí su, ¿cómo se llama? Lo de la tarjeta de crédito, lo del banco y cosas así. Yo no tengo nada de eso. Yo todavía soy a la antigüita con un cheque y que vaya por correo postal. Pero, entonces aquí, vean, entonces el día de hoy es ofrenda de celular. Ahora, eso sí, bien claramente, o sea, bueno, hay un folleto, creo que no lo tengo ahí, creo que no, pero lo puedo poner el otro domingo, que habla acerca de infidelidad cibernética, ¿se acuerdan? Que hay un mensaje que se llama así, infidelidad cibernética. Entonces, si no está ahí el folleto, lo pondré para el próximo domingo. Pero sí, o sea, lo que les quería decir es que obviamente aquí con la mujer esa, que si fue hallada o no en adulterio, era porque lo había hecho, es decir, se había mancillado, se había acostado. Okay, es interesante que hasta dice, había cohabitado con otro, que no era su marido, ¿verdad? Pero entonces, el día de hoy tal vez dice, ofréceme tu celular para ver si mis instintos, ¿verdad?, no me engañan. Y es cierto, no es cierto que hay hasta unos videos que hablan de eso, en donde está la pareja y viene uno entrevistando. Por tanto dinero, tú pásale el teléfono a tu cónyuge, o tal vez es el novio o la novia, ¿verdad? Entonces, no quieren. Hay unos videos que hasta ¿qué hacen con el teléfono? ¡Hasta lo rompen! Así es de cuenta que no, a ver, déjame ver el teléfono. Y lo lanzan así. Ahora, ¿será culpable o no? Pues ya, o sea, ya con eso ya con eso se dio a entender que es culpable. Y no nada más es para, ¿cómo se llama? No nada más es para llamadas o textos, sino también ¿qué? Las redes sociales, ¿no? Hay todo tipo de redes sociales. Yo apenas sí tengo Facebook, pero hay otros que tienen que Instagram o que, ¿cómo se llama? X o quién sabe cuántos ya, porque no los tengo yo. Pero la cosa es que tienen así muchos, entonces por eso también dicen, no, vamos a checar también tus redes sociales, ¿verdad? Y esta red social, y esta red social. Y luego, que no diga el cónyuge,
préstame su celular para llamarle a Domino's Pizza. No, dicen. ¿Por qué? Porque Domino's Pizza no es Domino's Pizza, es alguien más. ¿Sí me explico? Pero le pusieron, me acuerdo cuando de repente lo enchufan al carro y de repente aparece en el carro Domino's Pizza y la cara de una mujer. ¿Sí me explico? O sea, o algo así. Entonces por eso les digo el día de hoy, bueno, pues hoy no hay ofrenda de celos, pero hay ofrenda de celular. Entonces, hablando de espíritus de celos, ya para terminar, quiero hablarles de un espíritu que tiene todo el derecho de ser celoso, porque bien sabe cuando le somos infieles. Y me estoy refiriendo al Espíritu de Dios. Una cosa es que pequemos y nos arrepintamos rápido y le confesemos a Dios nuestro pecado, y otra cosa es hacernos los locos, como si Dios no se diera cuenta que estamos pecando. Y aquí, vean, ya no estoy hablando solamente del pecado de adulterio, sino de todo tipo de cosas que Dios considera pecado, ¿verdad? Si pueden ir conmigo a Santiago 4, Santiago 4, 1 al 10. Esto es bien importante, hermanos. Y aquí ya no estamos hablando del espíritu de celos, como dice ahí en número 5, sino del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos anhela celosamente. Dice Santiago 4, 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras? Y el concepto que le está hablándole a cristianos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué pedís? Porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Imagínense, no nada más están peleándose y que andan con pasiones y con codicias y con envidias y todo eso, sino que hasta cuando le piden a Dios, le piden pero conforme a sus propios gustos, placeres y deleites. ¿Y cómo dice el versículo 4? A eso vamos. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entonces, hermanos, otra vez usted tal vez se pueda sentir muy indigno por su pareja y todo eso. Imagínense cómo no sentirá a Dios cada vez que peca. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, sí, no, ¿verdad? Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa, ¿qué dice? Se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, ¿verdad? Entonces por eso queremos llegar como conclusión a eso, ¿verdad? Que veamos que sí está el Espíritu Santo que nos dice que nos anhela celosamente. Y desde el Antiguo Testamento dice que Dios es fuerte y celoso, ¿verdad? Y que visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces por eso uno puede ver, hermanos, que si alguna vez usted ha sentido ese espíritu de celos, imagínese qué no sentirá el Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en usted, ¿verdad? Cada vez que peca usted contra Dios, con sus pleitos, pasiones, codicias, deleites, de todo eso que dice Santiago. Entonces, cuando usted peca así, según ahí el versículo 4, usted se convierte en un alma adúltera contra Dios y usted se constituye, dice, enemigo de Dios, ¿verdad?
Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que nosotros andemos bien, todos nosotros, no nada más en cuanto a no adulterar y no, ¿cómo se llama?, fornicar, sino todo tipo de pecados, todo tipo de pecados. Es decir, acuérdense que desobedecer a Dios es pecado. Pues cada vez que usted está desobedeciendo a Dios de cualquier situación en la que se encuentre usted, que usted está haciendo algo que a Dios le desagrada, tiene que pedir perdón a Dios, ¿verdad? Tiene que dejar de hacerlo y vivir santamente como Dios quiere. Entonces, como dice Santiago, mejor hagamos esto: someteos a Dios y resistid al diablo. Acércate a Dios y Él se acercará a ti, ¿verdad? Arrepiéntete y lava tus pecados. Ahí en Santiago dice, lava tus manos. Entonces, pero si hay una persona aquí, vea, que no se ha arrepentido y no ha confesado su fe en Cristo y lo quiere hacer el día de hoy y quiere lavar sus pecados, vea, en las aguas del bautismo, lo puede hacer, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Hoy es el día de salvación, ¿verdad? Y como dice ahí al final, humíllate delante de Dios y Él te exaltará. Él te exaltará. Entonces, si alguien quiere bautizarse el día de hoy, pues háganlo saber cuando el hermano que dirige los cantos se lo indique. Pues gracias, hermanos, y Dios los bendiga.